Ingresamos al último capítulo, el análisis de la ley de abreviación procesal penal, ley 1173, relativo a las medidas cautelares, las modificaciones que ha sufrido precisamente producto de este conjunto de componentes que hemos venido reflejando y analizando a lo largo de esta clase. Y pues precisamente la ley de abreviación procesal penal inicia con un giro y un cambio muy importante al derogar el artículo 240 de la ley 1970, el cual establecía la existencia o vigencia de las medidas sustitutivas, y únicamente reflejar en el artículo 231 bis, que es la nueva incorporación que realiza la ley de abreviación procesal penal, respecto a las medidas cautelares personales. Recordemos que esta nueva norma deja de lado el término medidas sustitutivas, es decir, desaparece de nuestra ingeniería jurídica precisamente lo que antes conocíamos como aquellas medidas a través de las cuales podía vencerse o beneficiarse el imputado, lógicamente no siendo privado de libertad de forma restrictiva o de forma absoluta. En cuanto al 231 bis, es una incorporación en el cual, a diferencia de lo que exigía el procedimiento penal previsto en la ley 1970 en cuanto a la existencia de probabilidad de autoría y en cuanto a la existencia de riesgos procesales, realiza una nueva incorporación en cuanto a exigencia de requisito procesal, y es precisamente que en el caso de la detención preventiva se debe establecer la duración de la detención preventiva y cuáles los actos investigativos que deberán ser realizados en dicho proceso y para alcanzar los objetivos de la referida investigación. Ahora bien, en cuanto a las medidas cautelares personales, debemos rescatar dos nuevos componentes que incorpora a título de nuevas medidas asegurativas para el cumplimiento del proceso. Una es la vigencia del dispositivo electrónico. ¿Esto qué significa? GPS, básicamente, que se incorpora al cuerpo de una persona, ya sea a través de una manilla o de un tipo de grillete electrónico, por el cual se puede conocer de forma cierta y en tiempo real cuál sería su ubicación exacta. Ello pues con el objetivo de simplemente saber precisamente dónde se encuentra, tenerlo en cierta medida vigilado y evitar de este modo que pueda o reingresar en una conducta delictiva o atentar nuevamente contra los derechos de la víctima. En el ámbito del arraigo, ya no solamente se prevé un arraigo nacional, sino también se puede considerar la existencia de un arraigo o territorial o local, esto sujeto a las consideraciones circunstanciales de la decisión que adopte la autoridad judicial, y precisamente que es la autoridad judicial la que impondrá las condiciones y las reglas por las cuales el imputado deberá cumplir y deberá obedecer estas medidas de carácter personal. Ahora bien, lo que habíamos señalado por parte de la sentencia constitucional 276 quebrado 2018 precisamente se ve reflejado en el parágrafo segundo del artículo 231 bis, el cual establece que siempre que el peligro de fuga u obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional podrá imponer cualquiera de las otras medidas cautelares personales que no impliquen una privación estricta a la libertad de la persona sindicada. Es decir, que esta medida deberá considerarse únicamente en aquellos casos en los cuales no exista otro mecanismo para asegurar los fines del proceso, permitir la averiguación de la verdad, proteger a la víctima en los casos que la ley así lo determine y, por último, pues impedir que se entorpezca la investigación y se aplique adecuadamente la ley. El parágrafo tercero ha garantizado y ha materializado uno de los componentes que ya había considerado la jurisprudencia constitucional
en cuanto a que una persona que antes de la aplicación de una medida cautelar se le aplicase una medida cautelar no privativa de libertad, se le otorgará un plazo razonable para que pueda dar cumplimiento a las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional en decisión fundamentada. Y el último acápite del artículo 231 bis, es el cambio más importante previsto por la ley 1173, en el que se invierte la carga probatoria y argumentativa en cuanto a la aplicación, implementación e imposición de medidas cautelares de carácter personal. Recae la obligación de fundamentar la solicitud tanto en el acusador, sea el Ministerio Público o la víctima, obligatoriamente acreditando elementos objetivos de certeza para establecer si existen o no los riesgos procesales o si existe o no el hecho presuntamente criminoso. En ningún caso, y eso dice claramente la norma, en ningún caso se puede presumir que el imputado deba exigir o deba presentar, acreditar elementos, ya sea para desvirtuar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, o él tenga que acreditar su domicilio, su trabajo, su familia o las circunstancias relativas a la obstaculización de la investigación. ¿Cuándo no procede la detención preventiva? Sabíamos claramente en la ley 1970 que no procede la detención preventiva en delitos de acción penal privada, en delitos cuya pena sea inferior a los 4 años y en aquellos delitos que no tengan prevista una pena privativa de libertad. Sin embargo, el catálogo de los casos de improcedencia del artículo 232 del procedimiento penal reformado por la ley 1173 se amplía, se enriquece y hace mucho menos viable la aplicación irresponsable de una medida cautelar de detención preventiva, sobre todo en aquellos casos en los cuales pudiera resultar una medida abusiva, una medida exagerada o una medida ilegítima. Y señala precisamente cuando se trate de personas mayores de 65 años, en los delitos cuyas penas tengan un inferior o un igual de 4 años, en los delitos de contenido patrimonial, siempre y cuando no afecten otros intereses, cuyas penas sean inferiores a los 6 años, cuando se trate de mujeres embarazadas, cuando se trate de madres en la etapa de lactancia hasta 1 año y cuando se trate de personas que tienen a su cargo cuidado y tutela a niños o niñas menores a los 6 años. Este beneficio procesal previsto para personas a quienes se les entiende en alto grado de fragilidad y vulnerabilidad, es por ello que la ley procesal penal, al igual que el Tribunal Constitucional, hubiera entendido que no puede ingresar en condiciones que a título de proteger los fines del proceso pongan en riesgo o atenten otros derechos de mucha mayor valía, como por ejemplo en el caso de las mujeres embarazadas, en el caso de los adultos mayores o en el caso de las mujeres en etapa de lactancia, que precisamente deben prever y velar por la seguridad, salud e integridad de sus hijos. Sin embargo, este beneficio ampliado en estos 9 apartados puede ser excluido en los casos en los cuales se pudiera considerar la existencia de delitos considerados graves. Y entre ellos tenemos los delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, delitos contra la vida, integridad, libertad sexual, sobre todo en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Entiendo que el apartado segundo precisamente de esta norma, en el cual se prevé esta excepción, tiene una consideración sobre todo con fines protectivos. Es por ello que sería una incongruencia darle un beneficio a aquella persona que ha atentado contra uno de los derechos que deben ser en este momento más salvaguardados a nivel estatal. En los delitos de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas. En este componente debemos realizar un análisis. Consideremos que el robo, como un tipo penal contra el patrimonio, tiene 2 características: el ejercer
violencia en las personas y el ejercer fuerza en las cosas. ¿Qué ocurre con un atraco? ¿Cuál es la psique, el pensamiento, el componente subjetivo del atracador, del ladrón? El objetivo es apropiarse indebidamente de un bien ajeno. Si para ello debe hacer explotar una caja fuerte, lo hace sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en los que circunstancialmente una persona o intenta impedir el hecho o finalmente los descubre? ¿Qué puede derivar un hecho de violencia? Por más de que simplemente se estén ejerciendo fuerza física en los objetos, se esté ejerciendo un desplazamiento, o ya sea de algún componente explosivo o de algún componente físico, lógicamente puede derivar en un hecho de violencia personal. Pero el incorporar la agravante únicamente por violencia física puede considerarse una limitante respecto a la fuerza en las cosas, porque el riesgo no solamente está en las personas, y ello no solamente con la finalidad de proteger los objetos, sino también de resguardar la seguridad común de las personas que hubieran sido víctimas de hechos violentos. Y hecho violento no necesariamente es sinónimo de hecho de sangre. Y el último apartado por el cual se restringe o se limita este beneficio para las personas es en hechos o en delitos de corrupción o vinculados al patrimonio del Estado. Cuando habíamos hecho referencia hace un instante en cuanto a los requisitos para la aplicación de la detención preventiva, antes se establecía únicamente la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales. Hoy en día se incorpora este tercer elemento y un componente que puede en cierta medida apoyar, solventar y fomentar la celeridad y la efectividad procesal, puesto que no solamente debe acreditarse participación y los riesgos procesales, sino que deben acreditarse la duración que tendrá la medida restrictiva asegurativa de la detención preventiva y además qué actos investigativos pretende resguardar. No debemos olvidar que los fines utilitarios de las medidas cautelares no solamente tienden a garantizar la averiguación de la verdad de los hechos, sino también tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el proceso, asegurar la aplicación de la ley y en este caso específico, dadas las incorporaciones de la ley 1173, proteger y prevenir nuevos atentados y nuevas agresiones a la víctima. Y eso veremos precisamente en el módulo número 4 cuando analicemos los conceptos actuales que maneja nuestro ordenamiento jurídico respecto a los hechos de violencia contra los sujetos vulnerables y las medidas de protección. Pues bien, el plazo de la detención preventiva podrá ser ampliado únicamente en los casos en los cuales su necesidad así lo determine. Ello significa que en caso de que no se hubiera podido alcanzar los objetivos de realizar los actos investigativos o de cumplir los fines del proceso, en determinadas circunstancias, la autoridad a cargo del proceso, sea el juez de la instrucción o el juez o el tribunal de sentencia, podrá determinar la ampliación de este plazo según las circunstancias y la solicitud fundada por parte del acusador. Los peligros básicamente de fuga y de obstaculización no han sufrido grandes modificaciones, se mantienen los que hasta ahora conocemos, lógicamente los que fueron declarados inconstitucionales, como por ejemplo el hecho de que el imputado no haya demostrado la intencionalidad para conciliar, esos han sido apartados ya del desarrollo normativo y únicamente se ha incorporado en la última parte, tanto del artículo 234 como en el artículo 235, que no se pueden fundar los riesgos procesales en meras presunciones abstractas. ¿Ello qué quiere decir? Que se debe acreditar de forma objetiva, de forma material, con elementos probatorios ciertos y reales, la existencia o la concurrencia de estos requisitos o de estos riesgos procesales para que procedan las medidas cautelares. Ahora bien, cuando hablamos del riesgo de fuga,
el juez está obligado a considerar la situación socioeconómica de la persona imputada. Hasta hace poco, como habíamos hecho mención, se consideraba que el tener trabajo era tener un contrato, aportar a las AFPs, estar asegurado en una caja de salud, en fin. Dados los índices establecidos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país no cuenta con más de un 40 o 45% de personas que cuentan con un trabajo formal. Ello quiere decir que muchas personas no cuentan ni con un seguro, no cuentan ni con un aporte a la seguridad social y mucho menos con un trabajo avalado a través de un documento convencional, ya sea por el comercio informal o ya sea por otro tipo de actividades agrícolas o agropecuarias. No existe la posibilidad de que se pueda acreditar documentalmente toda actividad lícita. Sin embargo, este conjunto de situaciones socioeconómicas deben ser consideradas por la autoridad jurisdiccional, más aún cuando ahora recae sobre el acusador la obligación y el deber de acreditar que existen precisamente situaciones que puedan generar la necesidad de aplicar una medida cautelar ante la posibilidad de una evasión por parte del encausado. En cuanto al peligro de obstaculización, se prohíbe de la misma manera las meras presunciones abstractas, la necesidad de aplicar medidas cautelares de tipo personal surgirá en función a las circunstancias particulares y específicas de cada investigación. Como habíamos señalado en la sentencia constitucional 276, ya no puede presumirse que el imputado influirá en los testigos de forma genérica. Debe establecer cuál es el grado de influenciabilidad que podrá tener el imputado sobre el testigo, sobre qué testigos, nombres y apellidos, y de qué forma ello podría interferir en la averiguación de la verdad. Ahora, en cuanto a la resolución, el artículo 235 ter modificado por la ley 1173 obliga a que la autoridad judicial debe controlar de oficio que tanto los peligros de fuga como de obstaculización deben basarse en principios de legalidad y de razonabilidad. Lógicamente, prohíbe nuevamente las afirmaciones subjetivas, las fórmulas abstractas como el imputado en libertad podría o el imputado al no haber acreditado domicilio se supone o se presume. No existen fórmulas abstractas ya en medidas cautelares. Ahora bien, la duda que surge y muchas veces me consultan en cuanto a las medidas cautelares, que solamente la detención preventiva tiene un plazo y que las demás medidas cautelares podrían ser de tipo indefinidas y ellas también podrían considerarse un anticipo de pena. Al respecto, una de las grandes modificaciones y también ventajas establecidas por la ley 1173 es que todas las medidas cautelares personales, no solo la detención preventiva, sino todas, ahora sí son temporales. Podrán aplicarse en la medida que exista la necesidad de asegurar el cumplimiento de los fines, ya sea de la investigación o del proceso. Y por ello que se ratifica la excepcionalidad, la proporcionalidad y la temporalidad de las mismas, precisamente en este artículo 235 del procedimiento penal. En cuanto al artículo 236, se prevé que el número de casos, tanto en fiscalía como en juzgado, será el mismo. Ellos estarán a cargo, entendemos, por la oficina gestora de procesos, como habíamos visto en el anterior módulo. Se deberá establecer el plazo y la duración de la medida, ya sea de la detención preventiva o de cualquier otra. Es por eso que uno de los aspectos más llamativos del artículo 239 es la cesación de las medidas cautelares personales. Ya no hablamos únicamente de la cesación de la detención preventiva, sino hablamos de la cesación de cualquier medida cautelar. Y al respecto, nos señala pues que en el numeral segundo, cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando no existe una solicitud de ampliación y cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años. En todos los demás casos,
las medidas cautelares de carácter personal se aplican con arreglo a las previsiones tanto de los numerales 1, 3 y 4 del procedimiento penal. Cuando hayan cambiado las circunstancias, cuando ya no sean necesarias, cuando la duración haya tenido un plazo mayor al de la pena mínima, cuando no se haya dictado una sentencia en 12 meses o cuando la misma no haya sido ejecutoriada en 24 meses. Ahora bien, en cuanto a las causales de revocación, por los cuales podría aplicarse una medida cautelar más gravosa, inclusive la detención preventiva, entendemos que el mantener el nombre de causal de revocación estaba diseñado y estaba pensado precisamente a las medidas sustitutivas que hoy han desaparecido de nuestra ingeniería jurídica. Hoy debían llamarse causales de agravación de las medidas cautelares personales, porque ahora no hay diferencia entre la detención preventiva y las medidas que representan la no detención preventiva. Sin embargo, se mantiene el nombre de causales de revocación y establece que una de las causales por las cuales se podrá agravar la situación jurídica del imputado es incumplir o desobedecer las medidas de protección que se le hubieran impuesto. Medidas de protección tales como no acercarse a la víctima, no generar ningún tipo de riesgo para ella, no amenazar, hostigar o intimidar de algún modo a las víctimas. Si se da algún tipo de incumplimiento en estas circunstancias, pues también podrá ser aplicada inclusive la detención preventiva. Y finalmente, uno de los cambios probablemente más favorables para el régimen de las medidas cautelares, manteniendo los plazos del artículo 251 del procedimiento penal, es decir, que en 24 horas, presentada la apelación oral o escrita, el juez deberá remitir ante el Tribunal Departamental de Justicia, que en este caso será la Oficina Gestora de Procesos, quien se encargue de sortear a un vocal que deberá resolver la apelación. Los agravios y todas las cuestiones que considere atentatorias a sus derechos provenientes de la resolución que dispuso, negó o modificó una medida cautelar, pues ya no son 2 o 3 vocales quienes conocen o consideran la ratificación o revocatoria de la medida cautelar, sino tan solo será un vocal penal el que en el plazo impostergable e indiferible de 3 días deberá resolver la situación del imputado respecto a las medidas cautelares que se le impusieron. Pese a que analizaremos las medidas y los cambios extraprocesales previstos en la Ley 1173 en el cuarto y último módulo, no debemos dejar de mencionar los nuevos componentes del artículo 302 en cuanto a la imputación formal. Ya no solamente se le exige que presente una fundamentación de los hechos, una calificación provisional y una solicitud de medidas cautelares. Ahora, este conjunto de exigencias se hace mucho más exquisito. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe describir los hechos en cuanto a circunstancias de tiempo, modo, lugar y forma de la comisión y la calificación provisional de los hechos presuntamente criminosos. Precisamente de lo que veíamos en la sentencia constitucional 276 en el capítulo anterior, que la fundamentación debe responder a las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Esta exigencia se hace plenamente viable y se hace plenamente previsible para el representante del Ministerio Público, dado el artículo 302 del procedimiento penal. Además, si solicita la aplicación de una medida cautelar, no solamente de la detención preventiva, debe establecer el plazo de su duración. Individualizar, en caso de que sean varios imputados, individualizar su grado de participación, los elementos probatorios indiciarios que existan y atribuirles e identificar su posible responsabilidad de forma específica y particularizada. Estos son los grandes componentes que modifican la estructura de las medidas cautelares, viabilizan la posibilidad de que las mismas coadyuven con la celeridad procesal, los fines investigativos y los fines del proceso. Muchas gracias
y hasta el próximo módulo.